Le pido que por favor se dirija allí al Salmo 130 para la enseñanza de esta noche. Salmo 130. Vamos a estudiar todo el Salmo. Usted puede ver que son solamente 8 versículos en este Salmo 130. Y simplemente ahí, a manera de introducción, ustedes conocen que hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos de lamento, hay salmos de alabanza, hay salmo como el Salmo 50, que nos enseñaba Manny, un salmo de adoración. Y este Salmo 130 es particular, porque este salmo, digámoslo así, cae en dos categorías. Este salmo es, por un lado, un salmo de ascenso, lo que se conoce como un salmo gradual. Usted, por ejemplo, mira el Salmo 130, hay un título ahí que dice Cántico Gradual. Y a manera de introducción, hablando de este salmo es particular, porque por un lado es un cántico de ascenso gradual, pero por el otro, este salmo también es un salmo de los que se conocen como salmos de penitencia. Entonces, los salmos graduales o los cánticos de ascenso eran salmos que los peregrinos cantaban cuando ellos se dirigían a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y esta sección de salmos de ascenso es desde el Salmo 120 al Salmo 134. Eso comprende una de estas secciones de salmos de ascenso. Pero decíamos que este salmo es particular porque no solamente es un salmo de ascenso, sino también es un salmo de penitencia. ¿Y qué eran los salmos de penitencia? Eran salmos que el adorador cantaba o entonaba, pero estos salmos de penitencia tienen una característica y es que piden el perdón de Dios. Son unos salmos rogativos en el que el adorador se acerca en humildad al Señor y le pide que le perdone por su misericordia. Entre esos salmos está el Salmo 32, que es tan conocido, o el Salmo de David, el 51, entre otros. Entonces este salmo es particular porque es un salmo de peregrinos. Por eso el título de esta enseñanza es El clamor de un peregrino. El clamor de un peregrino, porque este salmo eran los salmos que cantaban los peregrinos que iban a la ciudad santa, pero a su vez es un salmo en donde el peregrino le pide al Señor que le perdone sus pecados. E interesantemente, de todos estos salmos del 120 al 134, estos salmos de ascenso, este salmo, el Salmo 130, es el único salmo donde habla del perdón del Señor. Entonces tiene la idea de que estos peregrinos van hacia la ciudad santa, ellos están pidiendo por protección, ellos están pidiendo que el Señor los guíe, los cuide. Y este es el único salmo que entonaban pidiendo el perdón del Señor. Y nosotros también somos peregrinos en este mundo. Obviamente no nos dirigimos físicamente a Jerusalén o a Israel, pero somos peregrinos y advenedizos en este mundo. No somos de aquí, nos dirigimos a la ciudad celestial. Y es muy preciso que nosotros también, junto con este salmista, clamemos al Señor por su perdón. Y este salmo nos enseña 4 elementos que te exhortan a clamar a Dios por su salvación. 4 elementos. Este Salmo 130 nos muestra estos 4 elementos que te exhortan a ti a clamar al Señor por salvación. Y vamos a dar lectura a esta porción de la Escritura y vamos a ver estos 4 elementos. Dice el versículo 1, Salmo 130, cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón
para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a orar. Padre, oramos que tu palabra en esta noche sea clara, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que sea tu Espíritu testificando a nuestro espíritu de que esta es tu palabra. Exhórtanos, consuélanos y edifícanos a través de la exposición de tu palabra mientras meditamos en ella. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces dijimos que vamos a ver estos 4 elementos. El primer elemento que este salmo nos enseña es la petición del salmista. Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 y 2, la petición del salmista. En segundo lugar, vamos a ver el perdón del Señor. El perdón del Señor. Lo vemos de los versículos 3 al 4. Luego, el tercer elemento es la paciencia del salmista. La paciencia del salmista, y eso lo vamos a ver de los versículos 5 al 6. Y por último, vamos a ver el pacto del Señor. El pacto del Señor, y eso lo vemos de los versículos 7 al 8. Entonces, la petición, el perdón, la paciencia y el pacto. Entonces, nuevamente el versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y esa frase que vemos allí, de lo profundo, nos indica que el salmista está en una situación de angustia. Él vive una situación angustiante. Y podríamos pensar, ¿cuál es la situación que este salmista está viviendo? Bien, según el versículo 3, debemos pensar que esta situación que el salmista vive es a causa de su pecado. Porque en el versículo 3 él habla acerca del pecado. Entonces el salmista clama al Señor de lo profundo, y esto puede ser de lo profundo de su pecado. Y un comentarista dice que esto indica que el salmista se sentía separado de Dios, de que él está en lo profundo, pero Dios en su santidad, en su justicia, en su trono está separado de él, porque el salmista está en una situación de pecado. Pero este verso 1, donde dice: lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, también nos muestra de que el salmista tenía fe en Dios. Y sabemos que tiene fe en Dios porque está clamando a Dios. Si no tuviese fe, no clamaría. Pero el salmista viene en fe delante de Dios y clama a Él. ¿Y cuál es la petición del salmista? La petición del salmista, obsérvela en el versículo 2. El salmista pide y dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El salmista entonces le pide al Señor que lo escuche. La petición del salmista es: oye mi voz. Y esa palabra que vemos allí, oye, lo conocemos como un imperativo, y nuestros pastores nos han enseñado que normalmente los imperativos son mandamientos, son órdenes. Sin embargo, cuando vemos imperativos como en este caso, de una persona hablándole a otra que está en un rango superior, no debe entenderse como algo de demanda, sino que debe entenderse con un aspecto rogativo. Sería una tragedia que el salmista, siendo un pecador, se acerque al Dios 3 veces santo y le exija algo, le demande que le escuche. Y tristemente, muchos se acercan así a Dios hoy en día. Se acercan delante de Dios demandándole cosas. Yo declaro que hagas esto, yo te ordeno que hagas aquello, tú más vale que hagas esto. Y eso es una actitud de orgullo y de arrogancia, y no debe ser así la forma en que como peregrinos le pedimos al Señor. Entonces esta frase, oye
mi voz, muestra ese aspecto rogativo y nos muestra que el salmista se está acercando a Dios con fe y con humildad. Con fe y con humildad se está acercando a Él. No demanda algo, no exige algo, no hay mérito en Él. Él simplemente se acerca al Señor y eleva esta petición humilde de ser escuchado. Eso es lo que el salmista pide, que el Señor le escuche. Mírelo ahí, versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. De nuevo, el salmista le ruega al Señor esto. Observe, para mirar otro ejemplo, en el Salmo 102. Vaya por favor conmigo ahí al Salmo 102. Esta idea del salmista, del adorador, del peregrino, pidiendo al Señor que le escuche, que incline su oído a Él, es muy común en los salmos. Y sin perder el Salmo 130, vaya por favor al Salmo 102. Salmo 102. Vemos un ejemplo de esto, hay muchos, pero escogí este precisamente porque presenta ambos aspectos. Mire el Salmo 102, versículo 1 y 2. Dice el salmista, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Nuevamente hay un aspecto humilde, de reverencia. Y mire el versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Entonces usted ve ahí todos estos imperativos, pero recuerde, tienen un aspecto rogativo, de humildad. Y aquí el Salmo 102 dice, inclina tu rostro o no escondas tu rostro, pero volviendo al Salmo 130, vemos que el salmista le dice al Señor, inclina o estén atentos tus oídos. Y aquí uno podría ponerse a pensar un segundo, ¿acaso Dios tiene orejas? ¿Acaso Dios tiene oídos? El Salmo 102 habla del rostro de Dios. Este salmo habla acerca de los oídos, o el salmista pidiéndole, Señor, inclina mi oído. Y piensa en esa imagen. En el verso 1 el salmista dice, yo estoy en lo profundo de esta situación de pecado estoy, y desde aquí clamo al Señor, al Altísimo. Él eleva su petición humilde y le dice desde tu trono, desde tu morada, inclina tu oído, que estén atentos tus oídos a mi súplica. Y obviamente Dios no tiene oídos, porque Dios es espíritu, ¿no? Y hay varios pasajes en las Escrituras donde se nos presenta a Dios con alas, ¿no? Como un águila que nos llevará sobre sus alas, o como una gallina que cuida a los polluelos bajo sus alas, o también que tiene pies, que tiene manos, que tiene orejas, pero sabemos que Dios es espíritu y Dios no tiene oídos. La Biblia utiliza este lenguaje para revelar a Dios en una manera, en un lenguaje que nosotros como seres humanos podemos entender. Entonces esto nos enseña, aquí cuando el salmista pide, estén atentos tus oídos, esto nos enseña simplemente que Dios está atento a las peticiones de los suyos. Esto simplemente nos enseña eso. Él está atento a las súplicas de aquellos que se acercan a Él con humildad. Mira un momento el Salmo 94. Mira lo que dice allí el Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, 9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. ¿Y cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿El que hizo el oído no oirá? La respuesta es, por supuesto, él hizo el oído y él oye. Y si comparamos esto con lo que dice, por ejemplo, el Salmo 115 o el Salmo 135, 17, estos dos salmos dicen exactamente lo mismo cuando habla acerca de los ídolos.
¿Y qué nos dice acerca de los ídolos? Que los ídolos tienen oídos, pero no oyen. Y esto es muy interesante, porque el salmista dice al Señor que incline a Él su oído, pero sabemos que Dios no tiene oídos. Los ídolos tienen oídos, pero no oyen. Nuestro Dios no tiene oídos, pero Él es omnisciente. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Él lo escucha todo. No hay nada que se oculte de su escrutinio, de su conocimiento. Él está atento entonces a nuestras súplicas. Eso es lo que el salmista pide allí en el versículo 2 al final. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Especialmente, escuchen esto, especialmente sus oídos están atentos a las peticiones, a las súplicas de un pecador que se acerca a Él con humildad pidiendo su perdón. Esa es la oración que el Señor se deleita en contestar. Y esto es lo que el salmista nos está anticipando aquí. Él está reconociendo su pecaminosidad. Él está reconociendo que hay fe en Él. Él está pidiendo delante del Señor con humildad y le pide al Señor que tu oído esté atento a lo que te voy a pedir. Y esto de nuevo nos hace pensar en la manera en la que nosotros nos acercamos delante del Señor. Muchas veces nos acercamos creyendo que merecemos algo, por lo bueno que nos hemos comportado, por las buenas cosas que hemos hecho, por las buenas obras que hacemos todo el tiempo. Pero debemos acercarnos con la actitud de este peregrino, en humildad, reconociendo nuestra pecaminosidad y pidiéndole al Señor que por su gracia y por su misericordia esté atento a nuestras súplicas. Este salmo no solamente nos enseña esta petición del salmista, sino que ahora veamos cuál es esa petición. En los versículos 3 y 4 vemos el segundo elemento, y este es el perdón del Señor. El perdón del Señor. Mira, el versículo 3 comienza diciendo: ja o ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y a lo mejor si usted tiene la Biblia de las Américas, su Biblia no dice ja o ya, sino que dice el Señor o dice Señor. Pero para los que tienen Reina Valera, ustedes notarán que dice ya o ja y está en mayúscula. Y solamente explicar rápidamente que eso es una forma abreviada del nombre del Señor, Jehová o Yahweh. Y se usa sobre todo en la poesía. Hay, digámoslo así, una economía de palabras y se utiliza esta manera corta, poética, en referencia al Señor. Entonces vimos la petición del salmista. ¿Y cuál es esa petición? Él está pidiendo por el perdón del Señor y él habla al Señor y él dice: ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y esa frase que vemos ahí, mirares a los pecados, tiene la idea de tener en cuenta, presenta la idea de señalar, de llevar una contabilidad acerca de los pecados. Lo que el salmista está presentando aquí es como la idea de un juez. Y este juez está tomando nota de las infracciones cometidas por el pecador para que al debido tiempo, entonces el juez le cobre al pecador por sus infracciones. Pero esto no es tan pequeño como simplemente un juez tomando nota. Este es el juez del universo, el juez cósmico, tomando nota exactamente de todo lo que los infractores hacen, acerca de todo lo que los pecadores hacen. El salmista es consciente de eso, de que el Señor conoce absolutamente todo acerca de él, de que no hay nada que el salmista pueda ocultar delante de la presencia del Señor. Entonces él viene y dice:
si mirares, si tú tuvieres en cuenta los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él pregunta allí, verso 3, parte 2, ¿quién podrá mantenerse? O también se puede entender como ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién puede estar delante de Él? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie puede. El Salmo, ese lo vamos a ver ahorita, pero pensando en eso, lo que dice ahí, si tú miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá permanecer? ¿Quién puede mantenerse? Absolutamente nadie. ¿Quién puede decirle a Dios, Dios, obsérvame a mí, en mí no hay pecado? Yo soy la perfección en persona. En mí no hay iniquidad. Yo estoy totalmente limpio. Mírame, obsérvame a mí. ¿Quién puede presentarse delante del trono del juez cósmico y decirle eso? Absolutamente nadie. Y aquí les va, Salmo 143. Observen lo que dice el Salmo 143. Un poco más adelante, Salmo 143. Verso 1 y 2, dice así: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y luego dice el salmista, verso 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Otro texto, permítame se lo lea. Usted vuelva al Salmo 130, pero permítame le leo Eclesiastés 7:20. Ahí para que usted lo anote. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente, Salomón escribe esto y él dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En el momento en que alguien intente presentarse delante del trono de Dios diciéndole, heme aquí, yo soy perfecto, heme aquí, en mí no hay pecado, el Señor le muestra Eclesiastés 7:20 y ahí está. Luego el versículo 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, si el Señor diere el pago que merecen los pecados, inmediatamente, ¿quién puede mantenerse? ¿Quién puede estar en pie? Absolutamente nadie. La idea aquí es que si el Señor ejecuta su justicia sin misericordia, entonces nadie sobreviviría. ¿Por qué? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Entonces, Dios es justo y Él tiene preparado un día en el que Él va a juzgar. Hay personas que piensan que han pecado una vez, han pecado dos, viven en una vida de pecado, continúan en su vida de pecado y les va bien en el trabajo, les va bien en el empleo, tienen un ascenso, compran una casa, tienen el último carro y dicen, yo vivo en pecado tremendamente y también vivo bendecido tremendamente. ¿Qué afán de dejar mi pecado? Piensan que ya la libraron, pero no es cierto, no es cierto. Deuteronomio 32:34 dice que a su tiempo su pie resbalará. Que hay un día que el Señor ha señalado en que como el juez cósmico de este mundo, Él va a pasar revista. Y Él le va a pagar a cada pecador conforme a su pecado. Entonces, Dios es justo, tiene preparado ese día en el que Él va a juzgar. Sin embargo, las buenas nuevas llegan en el versículo 4. Observa el versículo 4. Pero en ti hay perdón. Y gracias a Dios por los peros de la Biblia. No, dice, ¿quién puede mantenerse? Nadie. Verso 4, pero en ti, en el Señor, hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, hermanas, en este versículo 4 está toda la esperanza del salmista. Toda la confianza del salmista depende
de este versículo 4. Y estas son las palabras más dulces que un pecador puede escuchar. ¿Qué? ¿Que mis pecados han sido perdonados? Eso es lo que el Salmo dice en el versículo 4. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Somos pecadores. La paga del pecado es la muerte, pero en Dios hay perdón. Y esto entonces nos muestra el perdón del Señor. Que sí, versículo 3, Dios es justo y hay un día en el que va a juzgar. Pero versículo 4, Dios también es perdonador. Él es el Dios que perdona. John Flavel, uno de los puritanos, él hablaba acerca del perdón y él define el perdón en estos términos. Él dice, y cito, el perdón es la gracia de Dios que libera al pecador arrepentido de la culpa de todos sus pecados. Entonces, por perdón aprendemos o entendemos que es la eliminación de la infracción y de la culpa. Un comentarista dice, tocante a este versículo 4, lo siguiente: el salmista reconoce que lo que los humanos no pueden ganar por méritos, es decir, no puedes hacer nada para ganarte este perdón de Dios. Este comentarista dice, el Señor lo ofrece por su gracia. Y él dice, con su perdón, el Señor se muestra más poderoso que el pecado. Y es cierto, es la historia de nosotros. En ese versículo 4 prácticamente podríamos decir, está el evangelio resumido, de que solamente en Dios hay perdón de pecados. No hay otro medio, no hay otro modo, no hay otra manera. Es única, exclusivamente en Dios, el Dios de la Biblia, en quien hay perdón. Y que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. No hay mérito en nosotros. No hay virtud en nosotros. No hay absolutamente nada que tú o yo podamos hacer para adquirir ese perdón. Es por gracia. Entonces esto nos pone en su lugar y pone al Señor en su trono. El salmista dice, en ti hay perdón. Y mira el versículo 4 al final. Él dice, para que seas reverenciado. Esto indica un temor reverente. Y esta es la idea. Un pecador perdonado es un pecador que va a temer, que va a obedecer y que va a adorar a Dios. Porque este pecador entiende de lo que el Señor le ha perdonado, entiende de lo que el Señor le ha librado. Y la idea aquí es usted lee el versículo, en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Uno pensaría, el texto debería decir, pero en ti hay juicio para que seas temido. Porque claro, temeríamos a un juez que tiene la espada afuera y está pronto y está presto para aniquilarnos en el momento de su maldad. Le temeríamos. Pero el texto dice, en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado. Y esto es un temor reverente. Es un temor que está ligado a la gratitud, a la alabanza, a la adoración. Y está la idea de que cuando el pecador considera lo que el Señor lo ha liberado y tiene la oportunidad de volver a pecar, ¿qué hace el salmista? ¿Qué hace el peregrino? ¿Qué hace el adorador? Piensa, tiene temor. ¿Cómo voy a cometer este pecado que es una puñalada en contra del perdón de Dios? ¿Cómo voy a cometer este pecado que está en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a cometer esta iniquidad que ofende, que golpea en el rostro a aquel que me ofrece el perdón? Y por eso es que el peregrino que ha sido perdonado, esto tiene un efecto de protección, tiene un efecto de preservarnos, de santificarnos, de considerarlo. Es prácticamente parecido a lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento,
Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vivamos en pecado para que haya más gracia. Pablo dice, de ninguna manera, que eso nunca ocurra. Es esa idea que nos preserva, que nos santifica, que nos protege para no pecar en contra de Dios y temer. Señor, yo merecía el infierno eterno, pero tú pagaste por mí, me has perdonado. Temor reverente. En ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Recuerda, eso está entre la idea de adorado, para que seas obedecido. Entonces este versículo 3 y 4 prácticamente nos enseña, el verso 3, la pecaminosidad del pecado, de que no podemos hacer nada para librarnos del pecado. Pero el versículo 4 también nos enseña la potencia del perdón de Dios, porque solamente Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Este salmo también nos enseña la paciencia del salmista, y esto lo vemos en los versículos 5 y 6. Observo allí versículos 5 y 6, dice el salmista: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y esperar allí tiene esta idea de aguardar, denota una confianza que el salmista tiene en el Señor. Y es muy enfático lo que el salmista dice acá. Si usted lo observa, parece que el salmista está diciendo lo mismo con palabras diferentes. Está diciendo lo mismo cambiando el orden de lo que él está diciendo. Obsérvelo ahí. Él dice: esperé yo a Jehová. Y luego dice: esperó mi alma. ¿Qué está pasando? ¿Es que el salmista es diferente de su alma? No, de ninguna manera. Esto simplemente está indicando que el salmista espera con todo su ser, todo lo que hay en él, todo lo que él es, con todo su ser, él espera delante del Señor. ¿Y cómo espera el salmista en el Señor? Pero lo que dice el final del versículo 5, él dice: en su palabra he esperado, o en su palabra tengo mi esperanza. La confianza del salmista está en la palabra de Dios. La confianza de estos peregrinos estaba en la palabra del Señor. Pregunta: ¿en qué debería estar nuestra confianza? En la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos revela el carácter de Dios. Es la palabra de Dios, es a través de la palabra de Dios en donde aprendemos de las promesas de Dios, de los planes de Dios, del carácter de Dios, de las perfecciones de Dios. Por eso solamente deberíamos esperar en su palabra, tal como el salmista dice que lo hacía. Y esta paciencia del salmista viene como resultado de eso. El salmista es paciente porque el objeto de su paciencia, el objeto de su espera es eternamente confiable. Es la palabra del Señor. ¿Cierto? Se seca, la hierba se marchita, la flor, pero la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Por eso esta espera del salmista es paciente. No, es inalterable, nada le turba, porque está cimentada en la palabra de nuestro Señor. Mira el versículo 6. Este versículo 6 es bastante poético. Dice: mi alma espera a Jehová. Literalmente este versículo diría: mi alma al Señor, mi alma a Jehová. El verbo esperar no está. Pero ¿qué está pasando aquí? El salmista ya ha hablado de esperar 3 veces en el versículo 5. Entonces esperé yo en Jehová, mi alma espera, en su palabra espero. Y luego en el 6, mi alma a Jehová. Es como que el lector, el peregrino ya sabe lo que viene. Es su alma la que espera en Jehová. Y repite prácticamente la línea del versículo 5, donde ya ha dicho ahí que esperó mi alma.
Pero observe lo que sigue diciendo el salmista en esa frase que se repite 2 veces. El salmista dice: más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y aquí hay que mencionar de que estas 2 frases son exactamente las mismas. Si usted tiene la Biblia de las Américas, usted nota que repite centinelas, centinelas. La Reina Valera a lo mejor quiso darle un poco más de color, poniendo 2 sinónimos, pero es exactamente lo mismo. El texto dice: más que los centinelas a la mañana, que los centinelas a la mañana. Y es la comparación que el salmista nos está presentando acá. Su espera paciente la compara con la manera en la que un vigilante espera a la mañana. Recuerda que estos eran salmos cantados por peregrinos que iban para Jerusalén. Y muchos de estos peregrinos venían de regiones muy remotas de la ciudad, por lo tanto sus viajes eran largos. A veces los viajes eran de días. Y cuando llegaba la noche, ¿qué tenían que hacer? Detenerse, descansar y pasar la noche en sus tiendas. Pero ellos estaban en medio de la nada. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban poner una guardia de hombres, de centinelas o de vigilantes para proteger al grupo de peregrinos de las bestias salvajes, de los animales, pero también de los enemigos. Entonces, la idea aquí es que el salmista a lo mejor fue un centinela. Seguramente le tocó hacer su trabajo de centinela o consideró a otros haciendo el trabajo de centinela de medianoche. Y no sé si usted a lo mejor le ha tocado alguna vez trabajar, tener un empleo en el que le toca trabajar lo que le llaman el turno de trasnocho, ¿no? o el turno de overnight, ¿cierto? Donde usted tiene que ponchar a las 10 de la noche y sale a las 6 de la mañana. El turno de overnight, el turno que nadie quiere hacer. Y si usted alguna vez ha trabajado ese turno, a lo mejor usted puede como entender en carne propia lo que el salmista está diciendo aquí con relación a los centinelas. Mire, cuando usted está haciendo el turno de overnight, usted solamente tiene una cosa en mente: que amanezca. Usted solamente tiene una cosa en mente: que se acabe el turno. ¿Por qué? Porque cuando amanece, cuando usted ve los primeros rayos del sol, cuando usted ve que empieza a despuntar el alba, ¿qué significa? Ya casi me voy para la casita. Se acabó el turno y a dormir. Bueno, hay otros que se van para otro trabajo. Bueno, eso es otro tema para otra miniserie. Pero no hay nada que el centinela anhele más que la mañana. De nuevo, porque la mañana significa que el turno ha terminado y que los peligros entonces no le atacarán. Y ahora entonces puede descansar. Y yo creo que eso es lo que la imagen que el salmista presenta aquí con esta doble imagen. Más que los centinelas a la mañana, que los centinelas a la mañana. El salmista a lo mejor veía esa imagen de los centinelas en la noche, deseosos, ansiosos, anhelando que llegara la mañana, porque eso significaba: se acabó el turno y seguimos nuestro peregrinaje. El salmista veía eso y él decía: más que los centinelas a la mañana, así yo espero en el Señor. ¿Acaso podemos decir eso nosotros? Podemos decir nosotros: esa es la manera en la que yo espero en el Señor. Tal es mi confianza en la palabra del Señor. Eso es lo que el salmista dice acá: mi alma a Jehová más que los centinelas a la mañana. Los centinelas esperaban la mañana, pero el salmista esperaba pacientemente el perdón del Señor, porque eso es lo que él pidió. Recuerde, él hace una petición, él pide el perdón del Señor. Y aquí él está diciendo: yo espero pacientemente ese perdón del Señor, mi alma a Jehová, porque aquel a quien yo he confiado mi alma no fallará. El salmista entonces es paciente. Eso demuestra su confianza en el carácter y en la palabra del Señor. ¿Por qué el centinela espera la mañana?
porque sabe que la mañana vendrá. No importa si la noche estuvo lluviosa, no importa si hizo calor, no importa si fue fría, no importa el clima en la noche, el centinela sabe, la mañana va a venir. Por eso el salmista espera en Jehová más que el centinela en la mañana, porque el salmista sabe que Jehová es fiel. El salmista espera en Jehová porque sabe que solo Jehová puede perdonar su alma. Y casi que podemos pensar en las palabras de Job. Job dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Por qué? De nuevo, es el único que puede otorgar el perdón divino y pacientemente debemos esperar en él. Esta espera paciente del salmista está fundamentada en la palabra y en el carácter de Dios. El salmista sabe nuevamente que solo Dios puede perdonar su pecado. Por eso espera delante de Él. Mire, hay noches que parecen más largas que las otras, pero la noche es la misma. Hay noches en las que la persona lleva ahí ya horas trabajando y dice, yo creo que ya en 2 horas me voy. Y mira, han pasado 30 minutos. Uy, no, qué desmotivación, qué noche más larga. Pero no importa cuán larga se sienta la noche desde nuestra perspectiva, hay algo que es cierto: la mañana va a venir, el sol se va a poner. Y esta es la idea de que aún más cierto que la mañana es el perdón del Señor para el peregrino que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. La pregunta aquí no es, ¿será que Dios va a tener perdón o será que Dios va a tener misericordia del pecador? La pregunta aquí es, ¿será que el pecador va a ser humilde y paciente para acercarse a Dios y pedirle su perdón? Porque más cierta que la mañana es esta misericordia y este perdón del Señor. Por eso el salmista le pide al Señor perdón y pacientemente espera, porque conoce el carácter del Señor. Conoce quién fue el que prometió eso. Esto nos muestra entonces, estos versículos 5 al 6, el corazón del salmista, mientras espera que el Señor responda a su clamor, para poder salir de la oscuridad de la culpa a la luz del perdón. Y eso nos lleva a pensar en el verso 1, de lo profundo, en la profundidad, en la oscuridad de su pecado, pero él está anhelando la mañana, cuando llegue el perdón del Señor y él salga a la luz del perdón. En ti hay perdón para que sea reverenciado, y aquí estoy yo, dice el salmista, esperando pacientemente por ese perdón divino. Entonces este salmo no solamente nos enseña la petición del salmista, el perdón del Señor, la paciencia del salmista, sino que también nos enseña el pacto del Señor. El pacto del Señor, eso lo vemos en los versículos 7 y 8. Observe ahí, versículo 7 dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. En la luz o a la luz, en el contexto de todo lo que el salmista ha dicho, ahora el salmista se dirige al pueblo, se dirige a otros peregrinos que van con él a camino a la ciudad de la paz, y él se dirige a ellos y les exhorta a esperar en el Señor. Usted observa que ahí él ya se está dirigiendo a ellos, ya no está hablando con el Señor, ya no es el Señor hablando al salmista, es el salmista hablando al pueblo, a los otros peregrinos, y les exhorta, como dice el texto, espere Israel, espere el pueblo. ¿En quién? Solamente en Jehová. Y la idea aquí es que el salmista también les está exhortando a confiar en la palabra. Ahora, observe, versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Una nota, ese verbo es exactamente el mismo en el original, es exactamente el mismo verbo. Pero cuando en el versículo 5 dice, en su palabra he esperado, el salmista cambia el verbo. Ya no es exactamente el mismo verbo en el idioma, sino que él usa otro verbo también para esperar.
Y esa misma raíz de ese verbo que él usa en el versículo 5, cuando habla en su palabra esperado, es la que usa en el versículo 7, aquí donde invita al pueblo con un imperativo. Esto ya no es un imperativo al Señor, es una exhortación al pueblo, donde él les está exhortando a esperar en Jehová. La idea aquí es que cuando el adorador podía ver esa conexión, el adorador, el peregrino que escuchaba este salmo, él podía ver esa conexión entre esperar en Jehová y la invitación, la exhortación del salmista. Ahora Israel, espere en Jehová, espere en su palabra. Solamente para hacer este punto más claro, veamos cómo el Salmo 119 utiliza este mismo verbo de esperar. Salmo 119. Este salmo tan conocido, observe allí Salmo 119, empecemos en el verso 49. No lo vamos a leer todos, hermanos, tranquilos. Entonces estamos diciendo que el salmista invita a Israel a esperar en la palabra del Señor. Y lo dijimos que eso es por el contexto, pero mire cómo se usa el mismo verbo en el Salmo 119, verso 49. Dice allí la palabra del Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho ¿qué? Esperar. Mira el versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero ¿en qué? En tu palabra. Verso 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. El versículo 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Entonces vemos que allí el salmista, este peregrino en el Salmo 137, está invitando a los otros peregrinos a esperar en la palabra del Señor. Y él nos da una razón. Versículo 7 dice: porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esa palabra misericordia algunos la traducen como amor leal o como el amor de pacto de Dios. Es la gracia, es la compasión, es la clemencia del Señor que Él revela o el que da a los suyos a través de su pacto. Y observe que el verso 7 dice: en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y por eso considero que también el salmista tiene en mente la palabra del Señor. Porque ¿en qué porción de las Escrituras Dios se revela como misericordioso? ¿En qué porción de las Escrituras Dios se revela como perdonador? A lo mejor ustedes recuerdan Éxodo 34. En Éxodo 34 es esta porción de las Escrituras donde el Señor se le aparece a Moisés y el Señor mismo declara su nombre delante de Moisés. Y por tema de tiempo yo se lo voy a leer, usted apúntelo. Éxodo 34, 5 al 9. Hablando de la misericordia de Jehová. Éxodo 34 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, y proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero eso no termina ahí, porque el texto sigue diciendo, específicamente en el 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y le adoró. El verso 9 dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces, ¿qué hace Moisés? Después de escuchar que Dios proclama su nombre: yo soy misericordioso, yo soy grande para perdonar. ¿Qué hace Moisés? Le pide perdón. Entonces, el salmista aquí le dice al pueblo: esperen en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso.
en Él hay misericordia y abundante redención en Él. Verso 8 vuelve y habla acerca de la redención. Nos dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Y qué es redención? Redención es básicamente rescate. Es la idea de pagar un precio, de pagar algo para recibir otra cosa a cambio. Eso es básicamente lo que es la redención. Decimos que Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando decimos eso, estamos queriendo decirle que Dios les dio libertad, los rescató de ese yugo de opresión. Entonces el verso 8 nos dice, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y si nos ponemos a pensar, ¿en dónde promete Dios este perdón a Israel? Dice Dios, Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y esta verdad se revela en las Escrituras en el Nuevo Pacto. Cuando usted lee Jeremías 31, 33 y 34, hay para referencia, ahí donde está el Nuevo Pacto y otras porciones, la promesa del Nuevo Pacto casi siempre incluye la idea de perdonar los pecados. El Señor dice que les da un nuevo corazón, que perdona todos sus pecados para que nunca más se rebelen en contra de ellos. Por eso, este es el Dios del pacto, porque es en el nuevo pacto donde Dios promete pagar el precio para redimir a Israel de todos sus pecados. Por eso el salmista les exhorta a esperar en Él, a confiar en Él, porque eso es lo que Él ha revelado. Solamente Él puede redimirlos. Y desde esta perspectiva, desde el momento en que el salmista entona esta canción, podríamos pensar que en el pasado Dios había redimido a Israel de la esclavitud de Egipto. Y desde la perspectiva del salmista, en el futuro, Dios va a redimir a Israel de la esclavitud del pecado. Esa es la razón por la que Él les invita a ellos a confiar en el Señor. Por eso pensamos de cómo puede Dios perdonar y redimir a los pecadores. Bueno, en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios que Dios estableció precisamente para eso, para que el pueblo pudiera alcanzar el perdón de pecados a través de esa obra de propiciación, de expiación. Pero como vemos constantemente en el Antiguo Testamento, el pecado de Israel era mucho y desobedecían a Dios constantemente. Por eso Dios promete un nuevo pacto en el que Él les iba a dar un nuevo corazón y cambiarles perdonar sus pecados, darles un nuevo corazón para que pudieran ellos amarle y obedecerle. Pero ¿cómo iba Dios a perdonar los pecados? No solo de Israel, sino de todo pecador que se acerca a Él. Porque alguien tiene que pagar por el pecado. Y la única manera o el medio que Dios estableció para perdonar los pecados de los pecadores es a través de la obra del Hijo de Dios. Es el plan de Dios, era el plan de Dios enviar a su Hijo para rescatar a los pecadores, a todos aquellos que se acercan a Él con arrepentimiento y fe. El perdón total, la redención definitiva, se ofrece únicamente a través de la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo esa conexión aquí de Salmo 138 con Jesucristo? Bien, este mismo tema se menciona en Mateo capítulo 1. En ese contexto, Mateo capítulo 1, versículo 21, está el ángel hablándole a José. Y el ángel le dice a José, en Mateo 1, 21, hablando, dice: y dará a luz un hijo, hablando acerca del Señor Jesucristo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Y el Nuevo Testamento hay muchos textos que nos hablan acerca de eso. En Tito también nos dice que Él se entregó para redimirnos de los pecados.
y varios pasajes del Antiguo y del Nuevo señalan a Cristo, señalan al Mesías, señalan a Dios el Hijo como quien lleva a cabo la obra de la expiación, el que termina la obra de la redención. Por eso podemos pensar en el Salmo 138 y considerar a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios perdona los pecados de los pecadores única y exclusivamente a través de Jesucristo, porque Él es el que redimirá a su pueblo de sus pecados. Solamente observe esto en el Salmo 138. Dice el texto, Él. Esto indica que nadie más puede redimir. También dice el texto, redimirá. Esto indica la certeza de la redención. No es vamos a ver, no es opcional, no es que veremos, no está en la incertidumbre. No, redimirá, la certeza de la redención a Israel. Esto muestra la exclusividad de la redención. Es únicamente para su pueblo, es únicamente para los escogidos, únicamente para los que vienen a Él en arrepentimiento y en fe. De todos, esto señala la potencia de la redención. No es un pecado, no son 3 pecados, no es el 99% de tus pecados, es la totalidad de los pecados, es la potencia de la redención y sus pecados. Señala el objetivo de la redención. Jesucristo no murió en la cruz para que tú seas millonario. Él no murió en la cruz para que tú seas exitoso. Él no murió en la cruz para que tú puedas cumplir tus sueños. Él no murió en la cruz para que tú puedas ser popular. Fueron los pecados lo que le llevaron a la cruz. Él murió por los pecados de todos los pecados de todos sus escogidos. Sus pecados señala el objetivo de la redención. Aquello que nos separaba de Dios fue lo que el Hijo de Dios llevó a la cruz para podernos acercar a Dios a través de creer en su obra. Y obviamente, si usted está aquí en esta noche y usted todavía no ha depositado su fe, usted todavía no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor le pide, le ruega que se arrepienta de sus pecados y que crea en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios manda a todo hombre en todo el mundo, que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Hoy es la noche para que vengas al Señor y encuentres el perdón divino y puedas estar en paz con Dios a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que somos creyentes, que solamente por su gracia el Señor ha perdonado nuestros pecados, este salmo es un recordatorio de nuestro peregrinaje, que no tenemos una tierra firme, una nación firme en este planeta, que este planeta es hostil a nosotros, que este planeta es hostil a nuestro Señor, pero nosotros tenemos una ciudad celestial. Ahí está nuestra ciudadanía de los cielos, en la cual también esperamos a nuestro Señor. Y mientras seguimos caminando este peregrinaje, nosotros cantamos dando gracias a Dios por su perdón divino, mientras de nuevo vamos camino a la ciudad celestial para celebrar por toda la eternidad al que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por tu palabra, orando, Señor, que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha limpiado. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de estas verdades como peregrinos, Señor, pero con esa confianza en tu fidelidad, en tu palabra, de que tú volverás, de que tú nos sacarás de este planeta y que tú volverás a establecer tu reino. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. También, Señor, aquellos en medio de nosotros que no te conozcan, ten misericordia, Señor. Pedimos que tú tengas misericordia, que ellos se acerquen a ti en arrepentimiento y fe y que ellos puedan también gozar del perdón divino, porque en ti hay perdón para que sea reverenciado. Pedimos estas cosas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.